Los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven entre nosotros y a veces ganan. Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Este espacio llega a ustedes gracias al Banco Popular de la República Dominicana en su 60 aniversario. No se preocupe, no voy a hablar de la reforma fiscal y aunque la cita parece aludir a el sentimiento de algunos en la industria, en realidad es una cita del director y escritor Stephen King y el tema que nos ocupará en la jornada de hoy será el cine de horror. Para ello he invitado a un compañero podcastero y amigo residente en la ciudad de Punta Cana, desde donde nos acompañan. Bienvenido a Poncho Morado Podcast, mi amigo y colega podcastero y además cinéfilo. Imagínense si no nos llevamos bien, Juan Manuel Carbonell. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, Angélica, gracias y agradecerte por la invitación a Poncho Morado. Un honor, me siento tan nervioso, una persona que está acostumbrada a esto y a entrevistar personas y a tratar temas. Y me tiene nervioso, eso es bueno. Juan Manuel, así me sentí yo en tu espacio. Juan Manuel es el conductor de un prolijo podcast que lleva ya ¿cuántos episodios, Juan? 207 episodios ya en la plataforma, pero unos poquitos más que se van a ir subiendo, pero 207 arriba, como decimos, en todas Y las el plataformas de nombre podcast. es muy original. El podcast de Juan Manuel. Qué mejor nombre para esto. ¿Por qué él te motivó a empezar a hacer esos espacios y que son de temas variados, ¿no? Sí, sí, empezamos en pandemia con los episodios, con las grabaciones de Spaces en Twitter, lo que antes era Twitter, ahora X. Y empezó como una conversación normal en pandemia, hablábamos de vacunas, hablábamos del confinamiento, de los gustos, compartíamos recetas, películas, series y todo lo demás. Y luego yo dije, wow, vamos a hacer esto formal, vamos a invitar personas, vamos a tener temas, pero con títulos, flyers y contenido. Y ahí entonces empecé a entrevistar personas, a llevar temas, me salió la musa de la inspiración hasta lo que es hoy, el podcast, el espacio de Juan Manuel. Y tuve la dicha de ser invitada en ese espacio y conversando Claro. y conversando ese día, sí ya me había dado cuenta que Juan Manuel era un cinéfilo porque es una de esas amistades que he conocido a través de las redes sociales, específicamente ex, que cuando él habla de cine o yo, pues había ahí una comunicación instantánea. Pero justo al término ese diálogo que tuvimos ese día, fue que conocí que Juan Manuel es fanático y me ha pedido que diga que no crítico, sino fanático, amante como espectador del cine de horror. Entonces, todos los meses en este espacio, que no es un espacio puro de crítica de cine, eso los tenemos y lo seguimos. Si tuvimos la semana pasada a el crítico de cine del mes de octubre invitado, pero es con Juan Manuel en el mes de octubre, el mes de las grandes lunas llenas, del cambio de clima, aunque todavía como que no llega, de vientos huracanados y gatos maullantes y ministros que dan miedo. Vamos a hablar de un género que tiene no solo su público, sino su magnífico exponente en el cine, como también donde inició en la literatura. Pero antes de llegar al tema, quiero preguntarte, Juan, ¿a qué te dedicas allá en Punta Cana, República? Así es. Aquí en la hermana República de Punta Cana, yo estoy residiendo desde el 2011. Soy nacido en Santo Domingo, nací en la Ujú. capital. Vine aquí por una constructora multinacional muy famosa, no voy a decir el nombre, lógicamente, que tenía unos proyectos aquí en la zona interesantes y iba a Santo Domingo y volvía hasta que ya en el 2013, 2014 ya fijo estoy viviendo aquí, pero aquí en la zona estoy trabajando desde el 2011 y de verdad que me ha encantado. Yo ya tengo residencia aquí, vivo aquí, tengo mi casa acá. Me gusta la zona, hay menos tapones, aunque ahora hay mucho, pero bueno, es otro tema.
pero me agrada mucho la zona. Hay ciertas cosas que todavía sigo haciendo en Santo Domingo, pero me desarrollo básicamente en el área de la construcción. Yo soy ingeniero civil y he trabajado en varios proyectos aquí importantes en la zona y ahora uno que se está desarrollando que estamos trabajando en él. Enhorabuena. ¿Y tu espacio, Gracias, cómo se llama y a través de qué red social o plataforma los amigos de Poncho pueden seguirla? La recomiendo mucho. gracias, Angélica. En Twitter, es espacio de Juan Manuel, la cuenta @Carbonel Juan M, Carbonel con doble L, Juan M. Ahí me encontrarán en X, en Twitter, y pueden seguir. Cada semana tenemos distintos temas e invitados de diversos temas. Y tenemos una sección de cine precisamente, que si me permites anunciarla, que se Muy llama bien. Ondas de Cine mensual, con un amigo que él sí es escritor y crítico de cine, vive en Canadá. Hacemos diferentes ¿Cómo se llama tu temas. amigo? Liranzo, Exfilo Liranzo. Vive Muy en bien. Canadá, es dominicano, pero ya tiene muchos años viviendo en Canadá y entre los dos le dimos forma a este proyectito, una sección de cine de lo que nos gusta a nosotros en el espacio de Juan Manuel. Muy bien. El cine es cultura y ya que el Estado como que no quiere estar muy en eso, estaremos nosotros. Correcto. Juan, ¿qué Ujú. elementos caracterizan una película de horror efectiva, a tu modo de ver? Bueno, mira, hay unos términos, unos tropos del género, como el uso de la música, la atmósfera, el suspenso y las figuras icónicas, pero también hay algo importante y es la narrativa que se da en algunas películas. O sea, independientemente del guión, hay aspectos que se dan tanto en la década de los 80, de los 70, de los 90 y el nuevo cine de horror, que voy a hablar un poquito de ello, se da en ese género, esa atmósfera. Ya el cine de horror no es tanto lúgubre, no es tanto oscuro, que se veía así, que había una puerta, que las puertas sonaban chirriando, que había una ventana, que pasaba alguien por una ventana. Ahora el cine de horror es distinto en esta época, en este siglo, en el siglo XXI, pero en la antigüedad se daba mucho eso, se daban esas historias ¿Me de podrías fantasmas. poner un ejemplo, uno solito, Sí, de el cine de horror clásico y el cine de horror que mencionas ahora, que no necesariamente es en ese formato oscuro y en esas historias fantásticas, pero que igual horroriza? claro. Hay una por cierto, dicho sea de paso, debo mencionar que va a haber una nueva versión, un remake de una película clásica, precisamente de vampiros y de horror, que es Nosferatu. Pues Ujú. Nosferatu se hizo en la década de los años 30, En Alemania, ¿no? sí, en Alemania, y Ujú. ahora se va a hacer una versión moderna. Bueno, yo tengo mis pensamientos con la nueva versión. Lógicamente no va a ser igual que la original, Una pero producción de Hollywood. sí, de Hollywood. No. Y va a ser a final de año. Pero lo interesante es que fíjate cómo hay remake de películas clásicas, así como ha habido segunda, tercera y cuarta parte de cine clásico, por ejemplo, Nosferatu, El Exorcista, la original, la de Linda Blair, de William Friedkin, pero Ujú. está luego el slasher, que el slasher es originalmente de nacimiento italiano. Muchos directores italianos, que inclusive Viernes 13, que es mi favorita, mi película favorita es esa, Viernes 13, la uno, la primera, la de 1980, trata sobre un asesino enmascarado, pero que ya en los setentas, varios directores y un director en específico italiano lo hizo con sus diferencias en cuanto al slasher, o sea, al asesinato y a la muerte que eran con cuchillos, con hachas, con machete, con todo eso. Y eso te da una idea de un subgénero del horror, que es el slasher, que no es lo mismo que el subgénero gore, que ya es con desmembramiento, más sangriento aún, que también eso tiene su público en la actualidad. Y en todos los tiempos. Claro. Eh, ¿Cuál, a tu modo de ver, es la evolución del cine de terror? O sea, un poco para lo que no hemos hecho el análisis de cómo desde la década más o menos del 30 empezó este proceso y hacia dónde, cómo evolucionó y hacia dónde vas. Me gustaría que en cada etapa cites, aunque sea un ejemplo, porque
Pues qué maravilla cuando uno se encuentra con un cineasta o una persona, un cinéfilo es la palabra, perdón, joven, una persona que puede tener 24 años y le mencionas una película de años 80 de esas de calidad y le das la oportunidad de descubrir algo nuevo, pero también los jóvenes me viven recomendando películas que desconozco porque ya la oferta internacional es enorme. Y bueno, eso como intercambiar postalitas, pero dime entonces las postalitas que tú traerías de la antología del cine de horror. Bueno, yo te diría que una de mis favoritas así del cine mudo y del cine blanco y negro de los años 30, precisamente Nosferatu, que es para mí mi favorita. Inclusive, Nosferatu, la versión original ha sufrido cambios, se ha tratado de remasterizar. Hay personas que la tienen en VHS, hay algunos que la tienen eh, no completa, cortada, pero yo diría de los años 30 al 50, Nosferatu. Ya 70, 80, está Sergio Leone, algunos directores que hicieron slasher, que los directores norteamericanos se inspiraron en él. Por ejemplo, Nightmare in Elm Street, Freddy Krueger, como se conoce, Ujú. la saga de Jason de Viernes 13, que fue inspirada precisamente en directores italianos, pero también está ese cine de horror de los 90 donde se involucraba, Angélica, la juventud, los excesos de la juventud y con musicalización moderna. Por ejemplo, ¿qué hicimos el verano pasado? Ay, yo Scream, sabía que te iba a decir eso. Que es esas una películas. novela adaptada al cine. Qué bueno que Correcto. escogiste una de las mejores películas de horror y una gran novela de horror. Sí, Y uno de los mejores títulos, una vez Juan Manuel hice un artículo sobre títulos de cine emblemáticos y cogí como 10 y estaba esa, uno de los mejores títulos de cine. I Know What You Did Last Summer. Qué buen sí, título, con, homónimo claro. con la novela. Continúa, por favor. Así es. Y en esa surgieron figuras, en esa década, como digo yo, 90 bajito, principios de los 90 o 90 o mediados de los 90, que luego fueron figuras también en la música pop, pero que esas películas ya se han convertido en películas de culto, aunque para la crítica y para nosotros, podríamos decir, no son la gran cosa, no son dignas de premio, no son películas legendarias Pero como El están en la Exorcista. cultura de una manera, Claro. ¿como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, Sé lo que hiciste el verano pasado, Candyman, Sí. las que fueron subsiguientes en Freddy Krueger y algunas de esta época que yo quisiera resaltar, que es de un cine diferente, que como te decía, que ya el horror le cambió un poquito su cara y el horror se volvió más humanizado. Ya no es un monstruo que sale a devorar almas o a comer cuerpos o a asesinar personas jóvenes en las películas. Ya ahora el cine de horror es distinto, Angélica. Es un cine de horror más psicológico, más real, más con personas que tienen, como todo en la vida, problemas de deficiencia de salud mental, con situaciones que se dan, que conllevan al horror, como un accidente, como una persona que está amenazada por un grupo de personas radicales. Ese es el cine de horror actual. Por ejemplo, Get Out. Get Out es de Jordan Peele, es de un chico de raza afroamericana que va a la casa de la novia, que es blanca, y se encuentra con unas situaciones de horror. Y esa película tiene escenas, Angélica, que te dejan pegado de la silla. Y es un horror distinto, no hay esa cantidad de sangre, no hay esos cuchillos, pero es un horror real, un horror humanizado, como yo digo, Angélica. Una pregunta, yo tengo a veces dificultad en clasificar cuando una película es de horror o de suspenso intenso. Te voy a poner un ejemplo. No sé si recuerdas, Juan Manuel, a Margin Call. ¿Recuerdas esa Sí, película sí, que ganó, creo que el Oscar, no me acuerdo si era guión adaptado, creo que era guión original, sobre la crisis, en la noche de la crisis financiera de 2008 y todo ocurre en una corporación, es con Demi Moore, ¿verdad? ¿No? Y, sí. y para, yo no sé si califica horror, pero yo sentí horror, pero tengo la duda, ¿eso es suspenso o es horror? Yo la calificaría entre drama y suspenso, Ok, porque no si llega a ya horror. el, si no ¿Por llega a qué? horror, porque ya hay un horror, cuando se habla de horror, debe de haber algún efecto, puede ser en CGI, o sea, en efectos especiales, o de algún
se podría decir que algún ente, alguna persona que asesine o O sea, tiene algo que haber un hecho sobrenatural, criminoso. Bueno, exactamente, o sobrenatural, o sobrenatural. y Sí, que ya bueno. conlleve al horror. Ujú. Pero hay películas especiales que tienen horror y tienen suspenso, Sí, claro. o que se venden como horror y son suspensos realmente. Por ejemplo, hay una película que es basada en el libro de Barack Obama y Michelle Obama, que es sobre todo el blackout de la digitalización. No sé si sabes cuál es, que se cae No todo la el sistema conozco. de navegación, se cae todo el sistema no recuerdo el nombre ahora, se me escapó, pero lo tenía No anotado. lo buscamos en Sí, postproducción y lo ponemos en el YouTube. Por eso sí, y tienen que poner a ese mi YouTube. sí, y esa película se vendió como suspenso y algunas la califican como horror, pero es una película de ciencia ficción, de suspenso y Ujú. hasta acción. Entonces, esa es la diferencia. Ya ahora el horror está muy diversificado, pero yo como joven viejo, como digo, apelo mucho, Angélica, al cine clásico, al cine de horror clásico. Hay muchas películas de horror, por ejemplo, hay una que me encanta, que es nueva, que se llama Hereditary o Hereditario, que es la versión, muchas personas no quieren que yo la califique así, pero yo lo califico como la versión moderna del Exorcista. Te la recomiendo. La veré, no Eh, la he visto. Y mira que El sí, Exorcista. Tú sabes que yo me colaba en el cine chiquita, pero ahí mi papá y mamá cerraron, pusieron una barrera para que yo no tenía edad para ver esa película. La vine a ver, me acuerdo, mis amigas del colegio tienen que acordarse. Nos juntamos ya en la época de los VHS, estábamos en último año de secundaria en casa de mi amiga Soraya Tobar, nos juntamos el grupo de amigas. Qué terror, realmente. Me tocó una adolescencia de cine de autor de horror, siendo esa, bueno, esa fue un poquito antes, pero me tocaron otras destacándose por The Shining. Pero no quiero, vamos en orden. Y quiero preguntarte, ¿cómo impacta el cine de horror en la psicología del espectador? Y claro, esto no es nuevo ni es propio ni es particular del cine, porque conocemos también que en la novela y en el cuento clásico tenemos a Mary Shelley, tenemos a Edgar Allan Poe, pero me gustaría escucharlo de ti. sí, ¿Qué mira, seduce al ser humano, al espectador, a enfrentarse a algo que, bueno, que altera los sentidos? sí, hay un efecto entre el cerebro, el miedo y el placer de muchas personas que disfrutan el cine de horror. Cuando digo placer, no es que yo disfrute que asesinen a una O persona sea, no es o el que. morbo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eso no es. O sea, hay una conexión mental entre la persona que está viendo ese cine de horror, entre el miedo, lo desconocido, pero también el placer de ver esa película y de ver hasta el desenlace, porque normalmente lo que se ve es que el asesino o el monstruo al final muere o desaparece o no gana la batalla. Entonces, esa conexión mental, hay personas que disfrutan eso y hay otros que les da miedo. Por ejemplo, en mi caso, Angélica, yo te cuento que yo empecé a ver el cine de horror para vencer un miedo personal que tenía sobre el cine de horror. Yo no podía ver películas de terror solo, no podía. Y dije, bueno, voy a empezar a verlas. Y hasta el sol de hoy, yo la veo solo, pero empezó como una Una meta, terapia. una terapia de yo verla y ver ese tipo de películas. Ya yo no consumo tanto horror actual porque, como te digo, te hace tanto cine de horror ahora y diverso Y de que calidad ya. variada, imagino, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces hay mucho cine. Por ejemplo, hay un cine de horror psicológico que ahí entra, que empezó Kubrick con The Shining, que la mencionaste, Ujú. que ese trata mucho un horror psicológico, pero también basado en situaciones del diario vivir, situaciones que le puede pasar a una persona de desequilibrio mental. Entonces ahora se da mucho ese cine, pero también se está incluyendo en el cine de horror ahora el tema de la inclusión y lo racial, que no podemos confundirnos, aunque eso es lo habitual, lo que se está hablando ahora, lo que se está viviendo ahora, pero ya el cine de horror no es tanto de un fantasma, de un monstruo o de un ente que acaba con medio mundo y que al final alguien viene y lo acaba. Un poco como el monstruo entre nosotros, en las relaciones interpersonales y la Sí, posibilidad de que desafortunadamente sentimientos de odio que a veces
en nuestra propia sociedad se apodera. Hemos visto en estos días una oleada de manifestaciones de puro odio, porque no hay otra forma de calificarlo, y de rechazo y de exclusión. El cine, o en este caso estos directores lo aprovechan para llevar un discurso sociopolítico, pero a la vez hacer una obra cinematográfica, y en este caso utilizando el género de horror. ¿Cuáles son los subgéneros más populares? Ya mencionaste algunos con palabras en inglés que no conozco, me encantaría aprender de ti. Sí. Dentro del cine de horror y cómo uno reconoce esos subgéneros. Sí, mira, hay películas que son emblemáticas en distintos géneros. Por ejemplo, el slasher está, se podría decir Halloween, Ujú. del mítico asesino Michael Myers, que también tiene una connotación precisamente de salud mental en una época, en una década, Angélica, en la que final de los 70 con una Jamie Lee Curtis, nuevecita de caja, como digo yo, porque Jamie Lee Curtis estaba con sus pantalones 11-12, flaquita, jovencita, pero con un asesino que salió de un instituto mental a asesinar personas, una persona totalmente desequilibrada, con una máscara el día de Halloween. Entonces ahí se desarrolla Halloween. Fíjate cómo la salud mental, Angélica. Yo no soy psicólogo, ojo, no soy crítico de cine ni soy nada, pero es un análisis básico. La mayoría de las películas de horror se basan en un tema de desequilibrio mental, ya sea de la persona que ejecuta el crimen, el asesinato o el asesino, en el caso del slasher, o sus víctimas. Entonces, Viernes 13, Halloween, la masacre de Texas, que está también basada, la masacre de Texas, en un asesino serial que se llama Ed Gein, que por cierto menciono que la saga de Netflix de Ryan Murphy, de Monsters, que ahora tuvo la serie de los hermanos Menéndez, va a ser en el 2025 una serie sobre ese asesino serial. ¿Sobre El que cuál, sabe, perdón? Ed Gein. Ed, ¿Y cuál es, si no? Recuérdamelo. Ed Gein fue un asesino serial el más prolífero y el más antiguo, porque fue en los años 1800, pero él tenía una particularidad, que era canibalista, comía Ay. piel, comía personas, pero también coleccionaba la piel de la persona y hacía sofás, sillas y profanaba tumbas. Entonces, en él está inspirada muchas de las películas, canciones, tanto de banda de rock como literatura también, está inspirada en ese asesino serial. Y la masacre de Texas de Toby Hopper del 74, Angélica, está basada en parte en ese asesino serial de Ed Gein. Ah, conocía lo de la masacre del 74, como el hecho histórico, pero además Sí, las adaptaciones que se han hecho para cine y televisión. correcto. Y me anoto para esta otra porque yo ya he visto en el poco tiempo que tiene de estreno Monster, la historia de Eric Lyle Meléndez ya como 3 veces. De hecho, escribí en Acento un artículo sobre el efecto Rashomon y esa película. Invito a leerlo, te invito a leerlo. Eh, Gracias. y lo que me interesa de estas nuevas generaciones de cine de horror es que anda como buscando se están realizando como con una ética de, bueno, hay que ver el punto de vista de la víctima, pero quizás también del victimario. Y por lo que escucho, parece que esa mirada como una circunvalación alrededor de la historia va dando la vuelta. Y ahí te pregunto, Juan, eh, esto es distinto, por ejemplo, a lo que hizo Alfred Hitchcock fue Hitchcock, sí, sí, el director de Psicosis o Psycho, donde, bueno, solo queda sugerido hacia el final de la película. Imposible hacer spoiler si alguien no la ha visto decir qué pasa al final, pero sí voy a mencionar que se justifica un poco, queda la idea de que este comportamiento, este joven está asociado a la educación o la mala educación que le daba a su madre. Pero Hitchcock solamente pincela hacia el final, pero estos ya van un poquito más, un paso más adentro de entender, de hacer como interpretación de los motivos
de los motivos de estos asesinos, de estas personas con estas desviaciones mentales, lo cual me parece interesante. Sí, así es. Precisamente como yo mencionaba anteriormente, Angélica, fíjate cómo Get Out, Ajá, Psycho, están, se va mucho a la raíz del problema de exacto. esas personas Ujú, desequilibradas ujú. y cómo eso afecta a una persona, porque el cine de horror no es solamente un cine de desaparecer personas. Como decía un amigo hace poco, me decía, bueno, cuando una película tú ves de horror que alguien se está bañando, o de terror, como dicen aquí, cuando una persona se está bañando, cuando tiene relaciones, tú sabes que se va a morir. Había esa cultura de que Esa premisa. sí, esa premisa de que cuando tú veías una persona que estaba en el baño, que tenía relaciones con su pareja, que se besaban o Viene que no, sangre. viene sangre, viene matadera, como dicen. Y si Ya hay no, un afrodescendiente en el medio, más rápido. exactamente, exactamente. O un nerd, como dicen Sí, los sí, norteamericanos, una sí, persona con un espejuelo que sabe sí, mucho. sí. El Ese era, arquetipo o sea, esas etiquetas que Hollywood tiene. exacto. Entonces se fue desarrollando eso. Pero fíjate qué interesante que tocaste Psycho, Psicosis de Hitchcock. Porque precisamente el personaje de Norman Bates en Ujú, Psycho ujú. es precisamente, tiene aspectos o aristas del asesino que te mencioné de Ed Gein, porque él tenía una psicopatología tremenda con el tema de la crianza familiar. Él profanaba tumbas de familias, o sea, es muy profundo y es interesante que la gente vea esa serie, no solamente Angélica, como para ver cómo se hizo con Dahmer, que Dahmer se creó todo un morbo y no, o sea, lo interesante del horror, y quiero ahora resaltarlo, Angélica, que no es que la gente vea el cine de horror solamente para asustarse o para ver sangre y todo lo demás, sino para aprender cómo toda persona tiene un lado oscuro, un lado diabólico, indistintamente si es una entidad, porque esa entidad es atacada o va a atacar a personas de carne y hueso. Entonces, esa es la parte importante. Y los miedos, Angélica. ¿Qué ser humano en esta tierra no ha sentido temor por algo? Todo el mundo. Ujú. Todo el mundo. Entonces, el horror va de la mano del miedo y ese efecto psicológico que te da a la persona que lo está viendo, al espectador. Y te voy a poner un ejemplo claro y ahí continuamos con el tema. Terrified. Es una película de un payaso que se ha hecho muy popular en las redes. No sé si has visto, te puedo mandar algunos que va por su tercera parte. Terrified es un asesino que valga la redundancia, mata personas. Pero esa película entra en el género del gore, que es el subgénero donde voy a entrar, donde está Hostel, donde está Terrified. Hay muchas películas, inclusive La Masacre de Texas, aunque es slasher, pero también tiene toques de gore. Y Terrified, en sus primeros 10 minutos, Angélica, las personas se fueron. Hay una cantidad importante de personas que salieron del cine y se fueron en los primeros 10 minutos. Y hubo inclusive personas que vomitaron en la película al Ay, inicio. qué mal. O sea, es muy Muy fuerte, fuerte. muy Yo creo que cruda, esa yo no la aguantaría. es muy cruda, pero fíjate que hay los extremos en el cine de horror. Y el director precisamente eso es lo que quiere. Hay una sobreexposición de sangre en el gore, de vísceras y todo lo demás, que como el nombre lo dice, gore, o sea, crea un poquito de repulsión, crea náusea. Pero ese es un género que también tiene sus adeptos y sus seguidores también en el cine de horror. Y siempre ha estado en la literatura, incluso dominicana. Tenemos dentro de los cuentos de cosas añejas recopilados, porque eran tradiciones orales por César Nicolás Penson, las Vírgenes de Galindo. Sí, Eh, con lo cual queda demostrado de que ese tipo de conductas no son derivadas del estilo de vida o de la complejidad del hombre del siglo XX o XXI, sino que vienen de más atrás. Ahora que mencionaste una película que tiene a un payaso como el asesino, ujú, recuerdo una española excelente y además el título me mata, balada triste de trompeta, y el asesino es un payaso.
esa canción, ese título es el mismo título de una canción que cantaba Rafael en los años 60 en una película de Rafael vestido de payaso. Entonces el director tuvo una genial idea de un asesino que, inspirado en ese personaje fílmico del cantante Rafael, se convierte en un asesino en serie. Está muy bien hecha, te la recomiendo si no la has visto. Gracias. Juan Manuel, Sí. ¿qué películas de horror han tenido mayor impacto cultural y a tu criterio por qué? Bueno, yo creo que el impacto cultural y inclusive que ya entre en la cultura pop de todo el mundo. No hay una persona que tú no le digas el de los sueños, Freddy Krueger, el de la máscara de hockey, Jason Voorhees, de la máscara que mucha gente no lo sabe, no sé si lo sabías, te lo digo como dato. Michael Myers, Mike Ujú, Myers es el actor, Michael Myers, el asesino. ujú. Esa máscara blanca, que es la forma de una cara, está inspirada en William Shatner, el actor de Star Trek. Ah, sí. Está Sí, inspirado, el comandante. sí, está inspirado en el comandante Dirk, me parece que es que se llama, de Star Ujú, Trek, ujú. Que que es murió hace poquito, sí. Sí, que es William Shatner, y William Shatner prestó su rostro para hacer esa máscara. O sea que cuando, fíjate cómo una cosa entrelaza a la otra, y el cine de horror no deja de ser arte, Angélica. El cine de horror no deja de ser arte. Inclusive, Sí, si tú está te bien hecho, fijas, ¿no? Claro que no. si te fijas, películas como El Exorcista, la misma de Freddy Krueger, Jason, La Masacre de Texas, tienen unos verdaderos artistas en maquillaje y en vestuario que han hecho emblemático. Por ejemplo, cuando tú te imaginas a Jason y a Michael Myers, tú te los imaginas con el jumpsuit o el traje de mecánico y a Jason con su máscara de hockey. Pero esa máscara de hockey no ha permeado en el tiempo, se ha mantenido y ha sido ya un ícono. Hay t-shirts, hay cinta de videojuegos, hay canciones. Por ejemplo, un artista de música popular que tenía mucho este país, Pico C, Ujú. grabó una canción de Viernes 13 en los años 90, finales de los 80 90. O sea, fíjate cómo ha influido en la cultura el cine de horror. Te podría decir El Exorcista, te podría decir Halloween, ahora Hereditary, Get Out, No Respires, que está entre suspenso, horror, un poquito de acción también. O sea, cada década, Angélica, tiene sus películas de horror icónicas y no deja de ser arte, no deja de ser cine. No, claro que no. Juan Manuel, y me gustaría, por ejemplo, que me dijeras cuáles son tus favoritas. Y yo sospecho que entre tus favoritas hay favoritas mías también, pero me gustaría oír las tuyas. Bueno, mira, como primera, y no fue porque en el año que yo nací, ya estoy diciendo mi edad, pero no importa, los hombres no ocultan su edad. Ah, yo tengo Viernes 60. 3, sí, Viernes 13, 1, la de 1980. Como dato histórico o para conocimiento de tus televidentes y oyentes en el Podcast, podcast, podcast sí, oyentes. en el podcast oyentes, sí, Hay que hablar correcto. con la RAE. Sí, podcast oyentes. Hay un tema que quien asesinaba en esa película de Viernes 13 en la primera no era precisamente Jason, era su madre. Su madre tomó venganza porque su hijo fue ahogado en el Crystal Lake, en el lago Cristal, y entonces los que fueron a ese campamento, según la película, ella los asesinó. Y al final, ya entonces, para no hacerle el spoiler, lo que no lo han visto, que lo dudo, una película de 44 años, eh, ahí entonces se desarrolla desde la segunda parte en adelante, o de la parte 2 ya el personaje de Jason per se como asesino. Esa es la primera. Está El Exorcista con Linda Blair de William Friedkin, donde está Max von Sydow, que en paz descanse. Una película, El Exorcista, que tiene su historia, tiene sus teorías de conspiración. Se ha leído bastante sobre ella, se ha dicho mucho, desde hasta que tiene un guión maldito de que todos sus participantes, todos sus actores han tenido un final triste, incluyendo su protagonista. El director, el guión se quemó varias veces, se incendió una locación, o sea, ha pasado de todo. Tiene Esas un son Foucault. cosas. Sí, hay algo.
Es tan salado, como dicen aquí Muchísimo. en buen dominicano. Aparte de que en su momento, y perdona que te interrumpa, era una película que para los años 70 no de fácil recepción para los creyentes y para la Iglesia Católica, cosa que se respeta, pero que toca un tema todavía muy sensible y delicado. Pero la película como obra de arte cinematográfico es muy digna. Continúa. Sí, Un así dato, es. Juan Manuel, cuando dieron esa película, mi papá, que era como medio chistosito, puso una ambulancia en la puerta del cine triple, por si alguien se ponía malo. No, Continúa. o sea, es todavía muy fuerte. Inclusive los efectos se mantienen. O sea, no se nota que es de la década de los 70. Por ejemplo, está también entre mis favoritas La Masacre de Texas del 74, la original, como digo yo. La Ujú. Noche de los Muertos Vivientes, la de George Romero del 68. Está también modernas, te puedo mencionar, o de última, Freddy Krueger de los 80. Está también Hellraiser. Están también, hay una que se llama La Noche de los Demonios. Tú sabes que yo, Angélica, yo sé que no sé qué tiempo tenemos, No, pero, tenemos todo el tiempo que tú necesitas. Adelante. pero en Reintel, en los años 90, un día a la semana te daban cine de horror. Entonces, hay una película que yo recuerdo muy bien, que fue precisamente, se desarrolla la película en una época de Halloween, que se llama La Noche de los Demonios, que es un grupo de jóvenes que se disfrazan de Halloween y ellos van a una casa que se supone que está deshabitada, a beber, a consumir, ya tú sabes qué, todo ese número de cosas, a tomar, a tener relaciones de manera desenfrenada, y hay una entidad que empieza a asesinarlos. Esa película es de los 80. Luego fueron haciéndose versiones, pero la original, la del 83, me parece, o 84, es la principal. Inclusive el póster de esa película lo recuerdo muy bien, que es una chica disfrazada como de sirvienta o de cenicienta, pero con colmillos, tipo vampiro. Entonces, esa película fue de muy bajo presupuesto, pero es genial en la época. Y también mencionar The Shining de Stanley Kubrick con el magnífico Jack Nicholson que le dio un toque diferente también. Hay un bonus track, yo quiero mencionarte otra más Dale. de horror, y es La Profecía, The Omen, con Gregory Peck. ¡Oh! Diste en el clavo, una de mis películas favoritas de ese Eh, género. sí, que Y la original. me sigue pareciendo Sí, fantástica. sí, sí, muy buena. Y que Damián, que es la historia del anticristo y Ujú. cómo se desarrolla un sinnúmero de tragedias y de cosas. Pero no solamente eso, otro Y dato la primera, importante. con Gregory Peck. Sí, la primera, que esa es mi favorita y la que yo considero la mejor, pero Ujú. la dañaron, Angélica, la fueron dañando ¿Por hasta el qué? punto, hasta el Ah, o sea, punto tal, con la número 2, sí, ya después sí, era una sí, tontería, sí. hasta el punto tal que se hizo una de las últimas versiones que el anticristo fue presidente de Estados Unidos. Sí, hombre, ya lo dañaron. Pero la primera yo Sí. la vi en séptimo grado con mis amigas en el Cine Plaza y sí, yo creo que ninguna durmió esa noche. Me permito agregar una a la lista, por si no la han visto los más jóvenes, es Miseria o Misery de Misery. Stephen King, protagonizado por Kathy Bates y James Caan. James Caan estuvo fabuloso allí, un rol distinto al que él acostumbra. Y bueno, la señora Bates se ganó el Oscar por esa actuación. Y de las locales, ¿no hay alguna que se destaque o que quieras mencionar? La bruja de Ronnie Sosa, a mí me gustó mucho, me sorprendió. Yo tuve a Ronnie Sosa en mi podcast, que les invito a que lo escuchen, y Vamos a él, escucharlo. y él da unos datos interesantes. Inclusive creo, me lo dijo en ese momento, que vendrán varias partes de la bruja. Inclusive está en proceso de él hacer una película de horror sobre la ciguapa, Bueno, que es. eso da, como dicen en el campo, eso da miedo. Sí, Sin sí, la sí. D. Quiero agregar una ahora que mencionaste, que es mi favorita de Stephen King, y es Christine. Christine es una película Ah, de sí, Stephen sí, King, sí, sí. de algo que solamente cabe Angélica, en la mente de alguien tan genial como Stephen King, y es que un vehículo tiene vida propia. Un Ujú. carro Y hay una prácticamente se enamora. alemana, Juan Manuel, de unos elevadores. Sí, sí. Perdón.
que no me puedo acordar del nombre, pero la película es de unos elevadores que cuando la gente se entra ahí y que parecen tener vida propia. En fin, y yo no sé si califica dentro del género de horror, porque es una película de ciencia ficción, pero hay personajes de horror. Para mí, que me corrijan los críticos de cine, pero en 2001 el personaje de Hulk es un personaje que yo lo veo como un personaje de horror, pero puedo estar equivocada. Quizás me dice, no, eso no es horror. Pero creo, y no quiero ser moralista, porque con el arte tú no puedes querer tener una moraleja de todo, pero este género que en su dimensión escrita, novelesca, empezó con el Frankenstein de Mary Shelley, entre otras, no quiero ser, no pretendo ser precisa, pues esa novela que la leí hace poquito de nuevo en un curso de literatura, quizás tiene coincidencia con lo que tú explicas que va trabajando el cine de horror del siglo XXI y es ver la historia desde la perspectiva también del monstruo. Y Sí. eso aunque es una novela escrita, un estilo que ya no se usa, ya no se escribe como se escribía Mary Shelley. Mira, si puedes leerla y volver a esa reflexión desde el punto de vista del propio ente, en este caso el hombre hecho reconstruido a partir del cuerpo humano de una persona fenecida, vale mucho la pena. Y hay que dejar, al final del día, el arte hay que dejar, la libertad de expresión del director no puede ser coartada por censuras morales o políticas o por concursito de Fonprocine, pero controlado por el Estado. Me preocupa mucho. Eso sí lo voy a decir, que si la reforma fiscal va a dejar como único incentivo a Fonprocine, no quiero no quiero condenar el nuevo instrumento de política pública, que por supuesto va a ser reducido, pero definitivamente se perdería mucho de la libertad de expresión que goza el artista de cine hoy, porque con el sistema actual, el contenido de la película no está controlado por nadie, excepto Sí. por el trabajo del productor y el director. Si todo se limita a un incentivo o al mercado, porque o vas al mercado o vas a Fonprocine, yo diría que es muy probable que perderemos contenidos que no pasen la prueba de lo que es políticamente correcto no porque el jurado, yo estoy de antemano diciendo que el jurado va a estar, no va a estar conformado por gente que no sepa, uno supone que sí, pero lo cierto es que en un país donde estamos viendo procesos que no acaban de aparecer, procesos penales contra funcionarios públicos por hecho de corrupción, incluso de este mismo gobierno, porque hay que pensar que no va a pasar en un procedimiento para otorgar una película. Claro que va a haber oportunidades de corrupción. Sí, claro. Creo que lo que debe hacerse es dotar de un buen, que ya lo tiene, un buen régimen administrativo sancionador a la ley de cine y mejorar los sistemas de control, porque en todos los mercados regulados hay personas que cometen falta. Perdón el desvío, pero no podía ir sin decir No, eso. no, no, qué bueno que aprovechaste, qué bueno que tocaste el tema, porque yo quiero, no solamente porque te tengo a ti, Angélica, y estoy invitado a tu podcast, pero yo apoyo totalmente la ley de cine. Mira por qué. Debe de haber controles en la ley de cine, pero Claro. mira qué pasa, mira qué pasa. La ley de cine no es solamente, como lo dijo Alfonso Rodríguez muy bien, la ley de cine no es solamente usted lanzar una película, un póster bonito y que se llene la sala de cine, no, hay todo un engranaje. Cuando tú derogas una ley, tú tienes que pensar en los efectos colaterales. Mira, en la ley de cine hay choferes, hay maquillistas, hay guionistas. O sea, hay un sinnúmero de personas que ya no van a tener esa forma de ganarse la vida ni un incentivo en un país donde tributar es extremadamente caro, no importa el sector, Angélica.
Entonces, yo espero que se revise. Yo todavía tengo la esperanza de que el presidente de la República vea, bueno, así como entendió, bueno, tengo que mantener el incentivo en el mercado de energía renovable, porque estoy protegiendo al final del día el derecho a un medio ambiente sano para todos los dominicanos. Muy bien, eso es un bien constitucional. Voy a hacer una reforma, quiero hacer una reforma para tener recursos para hacer obras de infraestructura, por ejemplo, como la expansión del Metro de Santo Domingo, un tren se habló de un tren que va a llegar hasta Laila. Bueno, también tenemos derecho a la ciudad, pero también tenemos derecho a la cultura. Y con la derogación de la ley de cine se van políticas que podrían mejorarse con una mejor regulación o supervisión, y no simplemente desmontarla completa y abandonar lo que ya se va logrado. Muchos jóvenes serán en ese mismo tren que va a llegar hasta Laila y se van a montar en los aviones y se van a ir fuera con su título de licenciados en arte cinematográfico. Juan Manuel, muchísimas gracias por este programa, para mí tan edificante. Yo soy una fiel creyente de la libertad de pensamiento y expresión, y el cine de horror forma parte, es un género literario y cinematográfico donde el propio cine va encontrando un discurso, y me voy a poner al día con ese cine de horror de siglo XXI que se introduce, como bien explicas, en una explicación de la condición humana. Espero que en la próxima vez que nos veamos, o yo vaya para Punta Cana a hacer un programa contigo de Juan Manuel Podcast, o tú vengas para la capital a coger tapones y a participar conmigo en Gepiano en Poncho Morado Podcast. Yo acepto la invitación y cuenta conmigo. Ya la próxima invitación a Poncho Morado va a ser presencial, te lo prometo. Ve pensando en el tema. Sí. Bueno, señores, muchísimas gracias y como siempre digo, cambio y fuera.